Ahí estamos. ¡Hey! Aquí estamos de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todos, bueno, aquí muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí tenemos invitado de honor hoy. El primer invitado. Sí, es nuestra invitadada madrina. Así es. Sí. Pues, Mari Carmen Jiménez de Loera, ¿por qué no te presentas? Platícanos un poco a qué te dedicas, en qué rollos has andado y andas. Pues ahorita estoy terminando la maestría en Derecho Ambiental y Políticas Públicas. Soy bióloga egresada de la UNAM. Trabajo en la UNAM en estos momentos, pero es solo por momento godín para su supervivencia básica, ¿verdad? El resto del tiempo estamos en un colectivo que se llama Colectivo Tlali, que significa Tierra en Chichimeco náhuatl, y trabajamos con educación ambiental, con el manejo de los recursos naturales y algunas técnicas para aprovecharlos, optimizarlos y enseñar. De esas pruebas que hemos tenido, iniciamos en el 2012-2013, quisimos irnos profesionalizando este grupo de trabajo. Iniciamos 8, justo con las campañas anti-Peña Nieto, con el movimiento 132, ahí nos organizamos, empezamos como a estructurarnos y no hemos consolidado el trabajo en una asociación civil. En primera, porque no nos alcanza para pagar la AC, ¿no? Eso es el principal conflicto. Y este año queremos como reintegrar ese mismo proyecto y jalar otros compañeros para ya volvernos ahora sí el siguiente UNAC. Nos mandamos. Ahorita en lo que nos saludábamos salía un tema que yo creo que está buenísimo y lo vamos a abordar, pero con esta apertura que haces yo creo que se presenta un tema obligado para empezar, que es de cómo mencionaste que se conformó tu grupo, porque yo creo que toca... Esos fenómenos de formación de grupos es justamente lo que nos interesa abordar, ¿no? O sea, entonces, sí, si nos puedes contar de eso estaría súper genial. Porque a veces la gente dice, los movimientos masivos estos de las marchas y el descontento no sirven de nada, y de pronto sí sirven porque dan origen a encuentros, ¿no? Sí, además están como muy distorsionados. La realidad que nos crean obviamente es de que estos grupos siempre tienen un interés que no es el interés del cual hablan, ¿no? Y no es cierto. Entonces, conocer, yo creo que esa es la palabra, conocer el origen de cómo se dan estas uniones de diferentes miembros de la sociedad, siempre tienen en común un problema o algún origen que cuando uno lo ve dice, oye, yo también me uniría, ¿no? Claro. Sí, justo era como esta inconformidad que teníamos, muchos de estos compañeros que iniciaron al principio del colectivo, porque ha ido creciendo, ¿no? En estos casi 5 años, justo vamos con el presidente, ¿no? Porque entró y eran las protestas y justo como muchos estaban terminando la licenciatura o estaban iniciando apenas a estudiar, llegó toda esta rabia, toda esta fuerza a una culminación en donde pues el esfuerzo que estábamos aplicando a las marchas no iba a funcionar, ¿no? De repente en un atraso de una marcha, me acuerdo que estaba con una compañera socióloga, que estaban muy decepcionadas del proceso electoral porque estábamos trabajando para el IEQ, el IEQ, que éramos capacitadores, ¿no? De estos que tocan con las personas y estás en el proceso y confías en una democracia, ¿no? Súper jovencitos y queríamos hacer un cambio, ¿no? Sí, y queríamos que el presidente no fuera Peña Nieto, ¿no? Evidentemente, ese era el chiste. Y la gente, pues ahí en el distrito todo se hizo legal. Y entonces de repente empiezas a ver los resultados y dices, pero ¿cómo, no? O sea, ¿de dónde salió esto? Si todo no iba para allá esa línea, ¿qué pasó? ¿En dónde? ¿En qué punto? Si tú estás tratando de estar en el proceso justamente porque la participación es de todos, dicen los comerciales, ¿no? Sí. Y pues no, la realidad es diferente, pero en esto te das cuenta que estos son planes que sí son como muy estructurados, muy a largo plazo, y que tú nunca los habías visto venir, ¿no? Incluso, por ejemplo, que tengamos ahora a Meade de candidato, no lo habíamos venido, ¿no? O sea, era Chong o era algún otro secretario que está ahí como... Sí, o sea, parece que no es el evidente, ¿no? Que de repente sacan a alguien que... Pero no es cierto, siempre estaba ahí, es la línea, ¿no? Y hasta pareciera que Salinas lo tocó mágicamente y dijo, este es el candidato. Entonces, no te das cuenta de esos procesos porque tú vives en otra realidad que no es tan política. Y eso es un problema. Es muy grave porque no te conectas con el otro. Y lo primero que nos pasó es, ¿cómo quieres cambiar el país si no conocemos a nadie en la comunidad?
Ujú. Así, de plano. No le hablo a mis vecinos, me caen mal. Así. Sí, o sea, ¿cómo organizas al país si no conoces al vecino? ¿No? Que es justo lo que platicamos sí. tantas veces, ¿no? Y entonces yo tenía problemas personales graves en ese momento. Estaba corriendo a la casa a mi expareja y entonces el papá de mi hijo y yo teníamos una pequeña granja en San José Iturbide y tenía de repente en una casa de interés social de 4x4, 4 cajas de conejeras llenas como con 300 plantas que me traje, porque pues eran mías. Entonces en esos divorcios, entre la depresión, la parte social y el ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? ¿Para dónde me muevo? O sea, estoy hasta la madre de todo lo que está pasando. Y enfrente, más bien, detrás de la casa de mi mamá había un espacio, durante años había cachivaches y tierra y nadie lo ocupaba. Entonces este grupo de amigos empezamos a decir, bueno, ¿y si lo llenamos de plantas? ¿Y si lo invadimos con plantas? ¿Qué puede pasar? ¿No? O sea, ¿qué es lo peor que podemos hacer metiendo plantas? Una, pues que nos quiten las plantas, ¿no? Dos, que nos echaran pleito. Pero no me interesaba quedarme la propiedad. Lo que yo quería en ese momento era generar algo más allá de lo que yo tenía. Uno, para que mi hijo pudiera jugar en un lugar bonito, porque no tenemos áreas verdes. Y dos, para que pudiera yo, pues como liberar toda esta energía que traía contenida. Y entonces este grupo de amigos que venían todos, ellos sí venían de 132 y que venían las marchas y eran como más fuertes, empezamos a platicar de lo que nos movía. Y entonces había antropólogos, había un psicólogo social, había una diseñadora industrial que luego fue invitada, ¿no? Y entonces nos empezamos a confabular y para mí mi motivo no eran los seres humanos, eran las plantas y cómo iban a sobrevivir. Entonces, sobre pretexto de las plantas se creó un huerto comunitario y así surgió el proyecto. El primer año fue huerto comunitario. Entonces, digamos que esta frustración o este enojo por la política y por la decepción en la democracia lo canalizaron haciendo o construyendo un área verde, ¿no? O sea, qué perrón. Sí, no, y a mí me encantó también escuchar lo de la decepción amorosa o la caída de un proyecto de vida con alguien, cómo desembocó para ti en algo de fuerza y de vida, Claro. ¿no? Porque te pudiste ir de ahí para abajo y también se combinó de una manera muy, muy vital para ti, eso está padre. Yo me identifiqué mucho porque también cuando formamos la asociación yo venía de un divorcio, etcétera, ¿no? Ya. Creo, me hizo recordar el título de un libro de un colega psicoanalista que se llama sobre el buen uso erótico de la cólera. Sí, definitivamente, sí, es muy motivante, ¿no? Tan motivante que pudimos quitar toneladas de basura y pudimos con esa misma basura transformarlo en un espacio para dar talleres. Fue todo un año de nada de reconocimiento. Es que eso es bien importante darnos cuenta de ese poder porque quizás no necesitamos transformar todo el país. Si lo pudiéramos partir como una naranja, con que cada quien transformara el cuadrito que le toca, estaremos transformando una gran parte del país. Entonces, esos esfuerzos que parecen pequeños son muy valiosos porque la construcción de esos pequeños esfuerzos, siento yo, es lo que va a lograr una transformación real de este país, ¿no? Sí, pero es lento. Eso es muy importante porque justo uno de mis enojos y a lo largo de estos 5 años me he dado cuenta como de este proceso. Creemos que con una marcha vamos a lograr inmediatamente echar para atrás una ley. O creemos que con un paro o una huelga vamos a lograr cambiar algo radicalmente. Y no, resulta que estos procesos de transformación social son lentos, que requieren información, educación y paciencia y mucha energía de por medio. Y entonces ahí es cuando tu espíritu millennial se deprime porque, pues claro, tú quieres como una plantita, ¿no? La quieres sembrar y mañana ya cosechar y ser a ver, millonario. espérate, vas a tardar entre 8 y 9 meses Claro. y tal vez si no la cuidas todos los días, la vas a perder. ¿No? Y entonces esa construcción en nuestra juventud y en esa experiencia no la teníamos tan presente, ¿no? Y para mí, la verdad es que vengo de una familia del Estunam, entonces me tocó a mí estar en huelgas a los 3 años boteando, ¿no? Sacando moneditas en Chapingo con el apoyo universitario de aquellos entonces, ¿no? De antes de los 90s. Y la construcción social a mí sí me llegó a atrapar, ¿no? Me acuerdo 6 años agarrada la mano de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y del otro lado a Rosario Robles, y eran para mí ídolos de juventud, ¿no? En mucho tiempo tuve ese contacto y pues vas creciendo y te vas dando cuenta que es un sistema político, que tiene pues, corrupción. Sí, que se tiene te van rompiendo, ¿no? muchas estructuras que están ahí, pero no las percibes hasta que estás en ese momento y te toca a ti.
que darle la oportunidad otra vez a estos movimientos, ¿no? Porque pues nos acaban de meter 3 goles impresionantes la semana pasada que van a tener consecuencias muy graves para el país, muy graves. Entonces no hay que quitarle el ritmo de Sí, no, porque las cosas que deberíamos de desaparecer se legalizan, ¿no? O sea, las prácticas militares que ocupan, por ejemplo, las posiciones de la policía ya suceden. Desde el 2000 con Fox y todo viene sucediendo una ocupación militar para cumplir labores de la policía. Eso está mal, pero está peor que lo legalicemos y lo institucionalicemos y que le demos facultades al ejército que no le corresponde, ¿no? Es muy grave. Entonces, lo peor creo que deja de los goles, es la normalidad con la que nos lo meten, ¿no? O sea, yo no lo veo como una normalidad, ¿eh? O sea, yo sí noto una inconformidad, tal vez porque pues, como que tú vas seleccionando en Facebook y entonces de repente todos son rojillos en tu Facebook y dices, híjole, pues está fuerte porque pero bueno, ya cuando te sales y ves con tus vecinos, pues sí, resulta que ni enterados están. exacto. Sí, eso es lo más grave, la falta de información. Sí, ni siquiera hay opinión porque ni siquiera hay información, ¿no? Está muy, pues sí, pendiente de muchas cosas, ¿no? Y justamente esta motivación nos fue llevando a contactar y a darnos como golpes contra la pared, porque esto de, sí voy a crear mi proyecto y va a salir bien padre y de aquí voy a vivir, híjole, no. tampoco, ¿no? Y hay un momento de crisis y nosotros lo tuvimos como organización. O sea, de un huerto comunitario, pues bien, pasamos el siguiente año a dar talleres y entonces ganamos concursos nacionales y ganamos concursos estatales. En materia de juventud, tratando de hacer el pretexto de que con las plantas uno tiene la capacidad de preseleccionar a quien le gustan las plantas y crear una comunidad que pueda ayudarnos a censar qué es lo que está pasando con la colonia. Entonces tenemos una iniciativa que nos encanta que se llama Truque de Plantas y es sin fines de lucro. La idea es que la naturaleza crece en proporciones maravillosas y no es pichicata, ¿no? De que, aquí a ti te voy a dar solo un duraznito, no, si te doy y tengo los recursos, lleno todo el árbol de duraznos. Entonces, bueno, pues en esa abundancia, a veces uno que tiene patios pequeños, pues tiene exceso de algunas cosas, ¿no? Incluso en patios pequeños, sí, están maravillosos. Sábilas, clásico que alguien tiene un montón de sábilas, Sí. pero hay muchas personas que no tienen ni una sola y no, en el lugar de irla a comprar, pueden intercambiarla con la señora que la va a tirar de todas formas. O alguien que tiene mucha fruta y que no se la va a poder comer. Entonces lo que estábamos buscando es hacer esas interconexiones, que al final es lo más valioso de lo que nosotros podemos descubrir de toda esta búsqueda, ¿no? Esas relaciones con las personas. Sí, es que esa relación, ese tejido social, eso que se forma, tiene un poder, o sea, un alcance cañón, porque es justo lo que estás describiendo, ¿no? O sea, es imposible que alguien tenga todas las plantas que necesita, pero en una comunidad cada quien podría tener una y podríamos tener una variedad de plantas, pero apabullante, ¿no? Sí, y esto, creábamos un evento junto con la delegación en Epigmenio González y nos ponían carpas, nos ponían sillas y nosotros nomás hacíamos las convocatorias por redes sociales y la banda jalaba. Y entonces cada mes venían algunos del Campanario, algunos de Santa Rosa Jáuregui, algunos de Corregidora, ¿no? Y van cargando en el camión sus arbolitos para hacer el truque. Y entonces es súper bonito de repente toparse un vecino que no sabía que el otro de enfrente era su vecino y se la lleva a su casa para llevarse otra planta o enseñarle, porque dices que yo no tengo ni una planta y yo te enseño cómo. Sí, claro. Eso creo que son de las cosas más bonitas que vivimos, ¿no? Así de lo que presumimos. Cuando cosechas los frutos de tu trabajo en comunidad. Sí, Vaya. y nos tocó lo contrario. Me tocó en este terreno que tomamos, enfrente había gente, pues banda de nuestra misma edad que estaba en otro relajo. Les preguntamos varias veces cuál era su problema, ¿no? Y ellos están felices, pero eran distribuidores de droga muy fuertes. Entonces llegaban a mediodía los intercambios de droga enfrente de nuestro terreno. Digo, no nuestro, pero el que ocupábamos. Y llegó un punto en que la situación fue muy ríspida en esto, porque empezamos a visibilizar el espacio, empezamos a traer políticos, medios de comunicación, bandas de rock. Sí, ya no era el baldío oscuro escondido atrás en la colonia, sino que ahora ya tenía plantas, ahora ya había gente, y eso para el narco que se esconde y hace tráficos ocultos, pues es lo peor, ¿no? O sea, Sí, y teníamos conejos pequeños y nos los llegan a descabezar y dejar en la bota, ¿no? Entonces llega un punto donde dices, ¿en qué momento un ideal te puedo poner en riesgo con
con el que está enfrente, ¿no? O sea, hasta qué punto la idea utópica de poner plantitas es bien bonita, pero ya cuando estás ante una situación así en donde dices, bueno, de que entren a mi casa y me hagan algo a mí. No, y te preguntas, yo ahorita me pregunto, ¿cómo puede ser que poner plantas se convierta en un riesgo? O sea, ¿en qué país vivimos que de repente construir un área verde o rescatar un área verde se vuelve un peligro para tu seguridad personal? O sea, es como que te das cuenta de como lo ridículo que suena, o sea, el hecho de que por plantar plantas tú ya estás preocupado de tu seguridad, o sea, está cañón, es preocupante, ¿no? Sí, y eso pues no te alienta a seguir como con ese trabajo, ¿no? Son de esos descalabros que sí te ponen en perspectiva sobre la situación real de tu colonia, de entender de repente que nos tocó vivir violencia doméstica muy fuerte y tuvimos que intervenir sin tener los menores conocimientos porque no estábamos capacitados para eso. Y esa vez, fue justo en estas fechas, hace 3 años, estaban golpeando a una señora, ¿no? El marido todo alcohólico. Y pues nosotros terminábamos la reunión con los adolescentes donde no había alcohol y ya venía como, pues ahora sí había alcohol, ¿no? Ya se habían ido a sus casas y 1 o 2 chelitas y en eso los gritos y nadie sale, nada más salimos nosotros. La intervención fue muy dura porque hablamos a la policía, encerramos a la señora en nuestra casa, la contuvimos y este señor como de 1,98 m a golpear la puerta, a amedrentar a los demás compañeros. No, fue horrible, una situación terrible y pues no dormimos, nos quedamos pensando en que debíamos de tener primeros auxilios y de saber un poco de entrenamiento en defensa personal. Sí, cosas por el estilo, ¿no? Que de repente no estás capacitado para todo en la vida, ni de cómo actuar ante un evento de violencia de este estilo. Y al otro día nos enteramos que otro compañero que trabaja en otros colectivos, pero ellos de taekwondo en la misma zona, también entró en una riña de pelea. El señor estaba muy borracho y sacó un cuchillo y le clavó el corazón y lo mató. Y son 2 puntos fuertes en donde la organización dice en dónde estamos parados, qué estamos haciendo nosotros aquí, vamos a resolver algo con lo que tenemos, es suficiente lo que estamos haciendo. Ya ahí inició nuestra crisis grande, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer ante esta situación cuando estamos trabajando solo con plantitas, ¿no? Entonces, el siguiente año trabajamos en un espacio público más grande. Queríamos tomar las riendas y poder llevar ese mismo ideal, pero a otra escala, para ver si funcionaba realmente como forma de prevención de violencia. Pues esa es nuestra onda, o sea, buscar cosas que no generen caos, ¿no? Sino armonía entre las personas que están aquí, ¿no? Y de repente, pues haces una estadística básica, vas y tocas puertas otra vez con los colonos y pues viven 8 en una casa de 4x4, donde dices, bueno, ¿y cómo viven 8 personas aquí, no? Y no, su área verde es de 1 metro. Entonces, la única diversión que podría tener un adolescente, un niño, pues es encerrado en su casa o quizás yendo al parquecito público que está debajo de los arcos estos de electricidad que atraviesan toda la ciudad, ¿no? Que están por Epigmenio, pero que conectan hasta Avenida de la Luz, hasta Montpaní. Porque dice uno, bueno, según yo tengo entendido, el espacio que tiene uno de área verde, pues es un pretexto para como hacer bonito este lugar que no es tan bonito, ni además adecuado a la salud humana. Dice uno, ¿cómo permitieron hace tantos años que hubiera tantos asentamientos humanos aquí, no? De repente te salta el enojo y de decir que esto es violencia estructural aplicada a la banda que está pues en una situación económica que no va a poder salirse de ahí, o te drogas o transformas tu realidad en videojuegos o en otra cosa, ¿no? Y pues no es culpa de los padres, las mamás salen a las 5 de la mañana, ¿no? A trabajar, regresan a las 8 o 9 de la noche a descansar y digo, ¿cuántas horas te quedan para atender a tus hijos? No, está bien. Y todavía trabajan los viernes, Sí, los claro, sábados. los sábados y los ¿no? domingos. Entonces, tal vez el domingo es su único día libre. ¿Qué carajos les va a interesar Están plantar? agotados, están agotados. ¿Qué carajos les va a interesar convivir con el vecino? Lo único que quieres es limpiar, ordenar un poco tus cosas. O sea, es una realidad en donde dices, pues claro, por eso en esta clase media, ni media llegamos en realidad, donde estamos en pie de la cuesta hay 6 pizzerías. O sea, ¿por qué hay tantas pizzerías cuando tú podrías cocinar cosas más ricas? Porque tienes prisa porque no tienes tiempo, y no tienes tiempo porque trabajas en unas condiciones horribles, ¿no? Y lo haces para mantener a tus hijos. Y entonces se vuelve un ciclo vicioso de
desastroso, generador de situaciones que a nadie le gustan, ¿no? A nadie menos a los que se retribuyen del dinero de todo eso. O sea, el hecho de todo este círculo que mencionas, si te fijas, es un círculo medio de esclavismo. O sea, tú vas, recibes tu raya y luego tienes que ir a comprar la pizza rápida y, o sea, y todo ese sistema económico que está generado ahí, en lugar de que ese dinero, antes era la miscelánea y antes era el zapatero, antes las comunidades tenían como oficios que ocupaban miembros de la comunidad y había una economía ahí, y ahorita que lo acabas de mencionar, porque eso es muy cierto, es parte de lo que llegaron a destruir, pues tienen la pizzería en lugar de la miscelánea, o el Oxxo en lugar de la miscelánea. Sí, pues todavía la pizzería puede ser de algunos chicos de ahí, pero los Oxxos, que son ahora es la tienda. Sí, no, las pizzerías, digo, ahorita todavía hay unas por ahí que se salvan, pero ya la mayoría son de estas cadenas. Son cadenas, en realidad son cadenas, ¿no? Está donde acaban de asesinar a esta persona, yo digo, híjole, te dan la pizza con todo y bala. Ajá, no, y fíjate, ahorita sobre esto que estamos platicando, ayer leía una frase de Saramago que decía, la opción o la alternativa al neoliberalismo es la conciencia. Y me gustó mucho porque cada que uno piensa en estas cosas dice, pero entonces, ¿qué? O sea, tenemos que proponer un modelo, porque mientras no tengamos un modelo que proponer, seguimos sin tener una propuesta, ¿no? Literalmente. Lo que ustedes estaban tratando de hacer era encontrar un modelo de algo para proponer algo, ¿no? Y creo que me gusta mucho esa frase de la conciencia porque es justo lo que estás diciendo, ¿no? O Sí. sea, el adquirir conciencia en tu espacio, sea como sea que lo quieras ver, es salirse de este círculo vicioso, o sea, detenerse un momento y decir... Dejar de ser el hámster que le da vueltita, Exacto, vueltita, vueltita. y ya cada quien tomará la decisión de si sale para allá, para allá, para allá. Pero hay algo que creo que sería importante distinguir bueno, para mí ha sido muy importante distinguir de la idea de conciencia que venía del marxismo del siglo pasado, Sí. ¿no? Que es una conciencia que tenía que ver con leer cierta cantidad de cosas que te daban la visión de la neta, de la realidad, y a partir de eso ya decir que tú eras el iluminado. No. Y yo creo que esto que estás contándonos es otro tipo de conciencia, ¿no? Es la construcción de saberes, y ahorita yo creo que ese ya nos puede encadenar al otro tema que veníamos platicando en la entrada, que es también de conocimientos, a partir del enfrentamiento con la realidad, de la colaboración, de los fracasos, pues de las caídas tremendas y riesgos que uno puede correr, también como los que mencionabas. Y yo creo que por ahí es otra conciencia, y por eso también Sí, claro. es valioso compartirla, porque De si hecho, no la compartes te la quedas ahí como parte de tu anecdotario personal que le contarás a lo mejor a tus nietos y ya te va. Sí, de hecho yo creo que la conciencia que se refiere Saramago, que para subrayar esto, Sí. es justo la conciencia de individuo, no de saber, sino el estar consciente de del poder que tú tienes para actuar y para hacer cosas, ¿no? Pero salirte de esta inercia de hámster, justo, o sea, sí, pero no tiene que ver con el saber, ¿no? Sí. Como ahorita ya, yo creo que estaba muy rico el momento en el que te interrumpimos porque empezabas a darnos tus aprendizajes. ¿Cómo resumirías Sí. los aprendizajes de toda esa aventura? Supongo que la aventura sigue más, pero ahí más o menos hasta donde estamos en este momento, ¿cómo dirías qué aprendieron juntos como colectivo y qué aprendiste tú en términos de esto, de hasta dónde llegar, qué tan fuertes podemos llegar a ser, dónde es momento de retroceder, todo eso? Sí, es complejo porque parte de lo que nos detenía era la administración. Entender que la administración de los recursos económicos también tiene que ver con el autocuidado, ¿no? de nosotros mismos. O sea, no es lo mismo estar trabajando dentro de una organización sin fines de lucro y depender de recursos gubernamentales, ¿no? Esas limitaciones, porque venían nuevas elecciones y entonces, pum, ya no podías bajar recursos de gobierno. Quieres implementar algo, pero necesitas un poco de dinero. Hay mucho... Aprendí dos cosas así grandes, ¿no? Esta parte de la administración, que fue lo que nos hizo migrar o detenernos un poquito, y por el otro lado, la solidaridad implícita a partir del saber pedir. El saber pedir es súper importante, las formas y los mecanismos. Y no me creían mis compañeros porque uno vive con el paradigma de que todo se mueve con dinero, ¿no? Claro. Y no es cierto. O sea, la verdad es que nosotros hicimos lo que hicimos sin mucho dinero. O sea, no es que no hubiera, había gente que nos estaba soportando en una red, y así como las compañías tienen externalidades negativas, nosotros tenemos externalidades positivas, ¿no? Eso es súper importante, y
no es que te sobre, que lo des como caridad, sino como parte de un desarrollo en una región, ¿no? Si necesitas una pala y la pedías y dices, mire, estoy haciendo esto, la gente está ahí para dártela. Solo tienes que saberlo indicar correctamente en el momento adecuado. Hubo un punto en donde la delegación por X o mangas no iba a trabajar el sábado y nos tocaba a nosotros desmontar todo el equipo y no teníamos como mover una carpa enorme con sillas y no hay problema. Agarré, saqué la carpeta, una cartulina y puse, por favor, ayúdame a llevar esto a mi casa. Y ellos, ¿cómo crees? Nadie te va a hacer caso. Exacto. Ni 5 minutos pasaron, se detuvo un señor con toda su familia y dijo, ¿para dónde vas? Y le digo, es aquí una cuadra atrás. Ah, no hay problema, súbete. Entre todos subimos las cosas y nos llevó. A cambio, ¿qué le dimos al señor? Pues el agradecimiento, le platicamos del proyecto, le regalamos plantas. Su familia encantada. Creo que es bien importante eso que estás diciendo porque es el poder de hacer, ¿no? Ujú, O sea, muchas veces suena hasta una frase choteada y dicen, es que la primer barrera la tenemos en la cabeza al pensar, nadie me va a apelar, nadie me va a hacer caso, nadie lo va a hacer. Y tú, cuando vas a hacer algo así, te topas con la negatividad de las personas y dicen, no, pero ni lo intentes porque nadie lo va a apelar. Y el poder de la acción está cañón, porque cuando lo materializas y lo haces, o sea, en mi experiencia de vida normalmente pasa algo como lo que te pasó a ti, que de repente dices, ay, yo no esperaba eso, pero me van a ayudar, ¿no? Ujú, Y esa solidaridad que encuentras a través de haberte quitado el nadie lo va a hacer, yo creo que eso es algo que nos falta mucho, porque si platicamos de cambiar el país, encuentras eso. Uy, no se puede. No, ¿para qué lo intentas? Uy, no. Y por ahí va esa dinámica de haz las cosas y verás que suceden, ¿no? O sea, y quizás no como las idealiza uno, pero creo que ese mensaje que estás dando de poner en acción tus ideas, o sea, que a ti se te ocurrió en una cartulina y yo lo pongo y alguien te dirá, oye, pero es que eso no va a funcionar. Bueno, lo voy a intentar. Caramba, o sea, ¿qué pierdo si lo intento? O sea, ¿no? Pues no, la verdad es que llegó un punto en donde yo sabía que aunque no recibía pues trabajo, o sea, económico remunerado, iba a sobrevivir de alguna forma. O sea, hay un respaldo social, ¿no? Así como este colchoncito, en donde la comunidad es muy fuerte, aunque no lo veamos, ¿no? Y eso a mí me ayuda, pero no era suficiente y no es suficiente. Llega un punto en donde nosotros nos topamos con 2 o 3 vicios de lo que estaba sucediendo. De un huerto llegamos al final en el 2015 a implementar 90 huertos familiares para habitar y manejar proyectos ya llegándole al $1,000,000 pesos. O sea, de una estructura de compas a ya llegar a ser parte de la administración gubernamental, Sí, ya, ¿no? ya. ¿Y por qué? Porque nunca nos dio miedo a nosotros, porque hay muchos colectivos que hacen cosas parecidas a nosotros, pero nosotros sí empezamos a facturar, empezamos a profesionalizar Formalizarlo. y formalizarlo dentro de un sistema. Hay mucha gente que no quiere pertenecer O le a tiene ese miedo, ¿no? Sí. Pues no, también es una perspectiva de convicciones, donde llevan 30, De 40 años ideología, ¿no? haciéndolo de una manera. Y nosotros decimos, bueno, el fin último del gobierno es lo que nosotros realmente deseamos hacer. O sea, el fin último del gobierno era hacer exactamente lo que nosotros andábamos buscando. Entonces, ¿por qué vamos a dejar ese poder en manos de los demás? Si tú no te involucras en algo, no puedes exigirlo, pero para involucrarte, pues requieres pues establecerte en las reglas de ellos, y eso es muy peligroso, y lo vimos y nos decepcionamos muchísimo, porque para ser partícipe de esto, pues tienes que ceder libertades, ¿no? O sea, tienes que declarar Hacienda, tienes que entregar pues parte de lo que te dan, ¿no? Y pues llevan un montón de impuestos en eso, y tienes que aprender a administrar, y entonces tienes que aprender a meterte a una regularidad de un sistema, ¿no? Literal, tienes que inmiscuirte en el sistema. Y entonces ahí estás como menso en el centro cívico, entregando facturas y que te las rechacen y con estrés porque sabes que si no le puedes pagar a tus cuadrillas de trabajadores, ¿no? Y que ya no nomás es el colectivo, sino tienes que contratar gente y entonces pues estás al pendiente porque ellos comen de ti, ¿no? Y entonces se vuelven una responsabilidad muy, muy, muy grande y a la larga los proyectos que hicimos yo siento que no funcionaron. O sea, ese primer huerto comunitario funcionaba porque estábamos ahí y duró más de un año. Estos 9 huertos que pusimos, perdón, estos 90, es que fueron 90 familiares y 6 comunitarios. 6 comunitarios en 3 zonas de alta marginación, en 3 colonias que están según mapeadas, bien fuerte con SEDATU y con SEDESU, y pudimos como intentar incidir, ¿no? Ir con los señores y la realidad es muy diferente a lo que viene en el papelito, ¿no?
toca, así por ejemplo, nos tocó acá en Lázaro Cárdenas, por aquí, que lo tengo muy cerca. Y nos tocó personas que están estupendamente organizadas, que saben jalarle los testículos a cualquier diputado y hacen los políticos lo que ellos ¿Eso te quieren. tocó aquí en Lázaro Cárdenas? Sí, Sí, el la grupo de organización. vecinos de Lázaro Cárdenas, al que yo le platicaba a Francisco, organizan concursos de papalote, pero es un núcleo social organizado. Súper Y, estructurado. y cuando tú, como agente externo, dígase gobierno, narco, lo que sea, tratas de meterte ahí, es muy No puedes, difícil. no puedes. Porque la red y el tejido social Apretadito. está pero tan apretado que de repente, o sea, ¿cómo entras? No puede, eso que tienen ahí, eso es valiosísimo. O sea, Sí, es increíble. Habría que algún día invitar a alguien de ahí a... Nos sí, tocó sí, sí. que mientras nosotros les aplicábamos, era lo único que tenían que hacer a nosotros era prestarnos su credencial de lector, sacarle una foto y a cambio ellos recibían en promedio hasta 3,000 pesos, ¿no? De cosas. Era una jardinera, 4 bultos de humus, semillas, Increíble. 5 capacitaciones, una que tenía que ver con Ya cómo se me antojó. alimentarse. Sí, súper padre. Eso en el mercado yo lo puedo colocar en 10,000 pesos. Sí, sí. Y ellos lo estaban recibiendo absolutamente gratis. Lo único que tenían que hacer era el esfuerzo de aprender y llevarlo a cabo. Y es, pues sí, ellos sí lo aceptaron porque hay otros grupos, como me pasó en Menchaca, que la gente decía, no, mejor pues yo quiero aprender Zumba, ¿no? Eso no me interesa. Nos costó colocar esos apoyos ahí, porque eran 15 a fuerza ahí. No lo podía poner en otra parte de la colonia, ¿no? Tenían que ser en Claro, esa zona. creo que ese es uno de los mayores riesgos y puntos de lo que decías hace ratito de acomodarse al sistema, ¿no? Que las intervenciones pensadas desde los Claro. programas gubernamentales son verticales, son de lo que se cree y no son desde de lo que se cree que necesita la gente. Y la o que gente quiere no la necesita eso en esa Claro, colonia, claro. ¿no? Porque esa colonia lo que dice es, pues yo puedo comprar mi fruta y mi verdura, ¿para qué quieres sembrarla? Claro. Yo lo que quiero es estar guapa para mi marido. Y es regresando a lo de la conciencia, es que es parte de lo que tú tienes en tu realidad y mucho de lo que pasa quizás acá también es que al haber más comunicación entre los vecinos y todo, pues se da más no sé, una construcción de ideas, no sé cómo llamarlo. Y le entran muy bien al juego de sacar la foto y decir, aquí está y vamos a estar contigo en cualquier partido político, pero esa semana que nosotros hicimos las charlas, era un proyecto de 6 meses, nos lo acortaron a 4, nos dieron el recurso para 2 y al final lo hicimos en un mes. Ujú. Entonces es horrible Suele porque o sea, no puedes acelerar un proceso social en un mes, ¿no? Eso es nada más entregar, saca la foto y vete. Y eso no funciona, entonces nos dolía perder la comunicación y la continuidad para estar con ellas. Y ellas, pues, estaban felices porque al otro día venía Protección Civil y les iba a dar un kit de primeros auxilios. Y luego después venía otra organización y después se venía a semana. O sea, ellas ya tenían toda la serie de apoyos bien clasificados. Eso, increíble para ellas. Pero acá en Menchaca, la situación era totalmente diferente. En una misma ciudad, en un mismo municipio. Sí. O sea, Es otro a barrio, menos es de otro 2,5 kilómetros de Sí, diferencia. exacto. Y el otro punto en donde estábamos trabajando era en San José el Alto, que para empezar ellos no se denominan San José el Alto, es otra colonia, pero todo el mundo piensa que es ahí y no, ellos, cada uno tiene su Sí, cosas su curiosas que particularidad. solo pasan aquí. Y nos mandaron a 2 cuadras más o menos de el más grande huerto que yo haya conocido nunca comunitario que existe en Querétaro, que está allá arriba, está muy cerquita del Ciprés. Y esas señoras llevan ya casi 4 o 5 años y tienen una cantidad de cosas espectaculares. Yo creo que es de los huertos comunitarios más grandes que he visto en México. Oh. A mí me impresiona. Pero ese mismo huerto dividió a la comunidad. Y entonces había los del huerto y los que no eran del huerto. Que cuando lo pusieron, cada familia se llevaba, creo que en promedio, 2,000 pesos por estar ahí en el proyecto. Entonces, pues, todo el mundo. Cuando terminó, las que no les interesó tanto lo dejaron botado y las otras señoras que estaban ya bien metidas en el proyecto, pues lo continuaron. Entonces siempre hubo una brecha así social tan grande que cuando nosotros fuimos a volver a hablar del tema de huertos, nadie quería. Nos quitaban los carteles, otros sí querían, o sea, no, fue Ya había un terrible. antecedente con la palabra huerto muy grande ahí. Sí, fue terrible trabajar ahí con las señoras, ¿no? Entonces te topas con que intervenciones diferentes con la misma perspectiva, se supone que para la misma clase socioeconómica, En el mismo país. y en el mismo municipio. Ya no digas país, en la misma ciudad. Ajá, pero ni siquiera es otro municipio, es todo Querétaro. Y son como vasitos de soluciones y aunque eches la misma No reactivo en funciona. cada vasito, cada uno es un experimento distinto. ¿no? Súper diferente.
Y además, bueno, pues, el primero que pusimos en Menchaca, el comunitario, lo hicimos en la Alameda. Para poder entrar ahí a la Alameda, es una zona rarísima, porque imaginemos que esto es la Alameda Norte de allá, ¿no? ¿Sí la ubican o no la ubican? No. ¿No? De Peñuelas. Hace muchos años los desarrolladores, como en los 70s, creo que entendí bien la historia, hicieron la idea de crecer hacia el norte, hacia la prepa norte justamente, ¿no? Y para que todas esas nuevas colonias que se estaban formando tuvieran como un centro parecido aquí a lo que hicieron esa Alameda. Pero, pues estaba súper rara, porque estaba la gente que ya tenía en una de las contraesquinas, pues terrenos. No son terrenos irregulares, sino son terrenos pues de propietarios medianos que son muy diversos. Luego del otro lado está una clase media, pues media, ¿no? Llega en su carrito, su familia tiene clase godín de 8 a 8, está bien, ¿no? Los niños van a escuelas particulares, todo. En el otro lado no hay casas, es la parte del río, de la ribera, y está como en desnivel. Y del otro lado está una de las bandas más grandes de distribución de droga de Querétaro también, que tienen familia y hasta el chavito más pequeño le entra, ¿no? Entonces ahí hay un colectivo que trabaja con ellos, en el Huelletoca, y cada año llevan 15 años trabajando ahí con la familia. Tratan de llevar cultura, ponerles ciclos de cine, hacer piñatas, hacer trabajo comunitario. La neta es que sin ellos no hubiéramos podido entrar a ese territorio. Y aunque entramos y platicamos y dimos las clases, al segundo día de haberlo colocado se llevaron todo. Pues así, es muy difícil en trabajos donde la conformación social quedó como muy amalgamada, pero no hay conexiones, ¿no? Están ahí y se toleran, medio viven, medio subsisten, pero en menos de, no sé, no tienen hectáreas Alameda. Pues hay tantas Méxicos en ese espacio. Una tierra del medio, ¿no? Sí. Yo creo que para ir cerrando, porque pues la banda Podríamos seguir disparatando. La banda no ve todos los videos cuando están muy largotes y está buenísimo, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas que nos podría seguir contando, pero yo cerraría con esto también para lo que el tema que nos platicabas, que es tu momento también de estar estudiando, terminando la maestría y todo eso, que es el de que se introduce con este asunto de expertos, por ejemplo, en tu campo, a mí me ha tocado en el campo de la psicología, ¿no? Entrar en programas, ya sea desde asociaciones o de asociaciones que jalan recursos del Estado, y que es complicado, ¿no? Un poco resumiendo una pequeña línea de lo que has dicho, sostenerse como agrupaciones, como colectivos o asociaciones más formales está cañoncísimo, ¿no? Por la cuestión de los recursos, pero también por todo el rollo humano que a veces hay entre el momento de vida de la banda, ¿no? Y luego, ahora sí que pegarse a la cheche de los recursos, pues me parece que, como decíamos, tiene sus riesgos, sus pros, sus contras, a veces hay que jugársela, pero ya también me tocó esto de que se te acorta el programa que era para 8 meses, lo tienes que hacer en 2, y que a cada rato pasa, y que creo que por más que no podemos negar que en eso le hace muy mal los gobiernos, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas está el tema de cómo los que somos expertos en alguna área podemos darnos a la comunidad, ¿no? Que a veces también yo creo que es algo que muchos queremos y la verdad se pierde, se desperdicia. Hay mucho talento entregado a las grandes corporaciones de gente brillantísima, pero solo su vida está entregada a la corporación. Porque hay gente que quiere regresarle algo a la comunidad y no encuentra un canal adecuado. Exacto. Para hacerlo, Para ¿no? O sea, hay mucha gente que no tiene esa idea, que no le pasa aquí, que solo está pensando en lucrar, claro. Pero hay mucha otra gente que dice, oye, yo quiero regresarle algo a la comunidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque siento justo, más ahorita, yo conozco mucha gente que dice, así como está la comunidad, yo quiero aportarle algo, dígase un huerto, dígase un concierto, dígase una pintura, y tristemente no hay canales adecuados. Los pocos canales que hay, como estabas diciendo tú, tienen pros, contras, y muchos están demasiado burocratizados, que siento que es un problema, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con un amigo español que me decía, es que es impresionante lo difícil que es facturar en México. Dice, pero es chistoso, dice, en Europa, él es de España, no tenemos facturación con código QR, o sea, es facturación muy antigua, y me parece chistoso que en México, donde se pensaría que eso está más atrasado, eso está súper avanzado, pero los programas sociales y todo están
atrasados, ¿no? Es una ironía, pero sí siento que hay una burocratización muy fea. Pero de todo, ¿eh? Yo hay otro tema, me encanta llamarlo la burocracia hippie, porque justamente en esto, de repente, procesos muy pequeñitos, nuestro esquema de pensamiento sí tiene que ver con la profesionalización. O sea, la gente no te cree la historia si no le pones como estas bases de un macrosistema, pero en chiquito. Entonces, procesos que serían como, oye, nada más te tenías que pedirme a mí, no, es que necesito que me lo entregues por escrito, ¿no? Porque la confianza, que es algo súper importante, cuesta. Eso hablábamos ahorita, Cuesta, sí. y cuesta tiempo. La palabra y cuesta con el otro. relación, cuesta relaciones. Eso es súper importante. Y como en México, lo que más tenemos es miedo. Porque la palabra de honor está quebrada. Hace rato Sí, platicábamos de claro, eso, de que tenemos ahorita miedo. hay mucho miedo y desconfianza y ese tipo de cosas, pues como tú le estás platicando en este momento, en vez de lubricar las relaciones sociales, Las pues cosas. funcionan como un Obstáculo uno, para- pero cañón, porque es como un condón social, Sí. o sea, estás tan hermético ahí en el miedo y en la desconfianza que de repente es difícil, y es que es difícil, o sea, uno incluso aquí platicándolo, ay, a ver, sale ahorita, confía en cualquiera así con la situación, está cañón. No, y está tampoco cañón. hay que ser ingenuo, ¿no? No, Yo es- no opto en la ingenuidad. Eso me parece que no. Hay como, Qué bonito que lo como digas. puntos en donde sí puedes ser muy confiado en las personas, pero cuando tu seguridad corre riesgo, por ejemplo, que a mí ya me tocó, o sea, sí hay que poner Hay que barreras. protegerse. Pero no tiene que ver con la confianza o la desconfianza, sino es simplemente con la historia propia de esa construcción que vas teniendo. Voy a compartir algo que tuve en el primer semestre de la maestría. Tenemos una clase muy bonita que tiene que ver con la naturaleza, porque llevamos un tronco Maestría común. en Derecho y Derecho Políticas ambiental y Públicas. políticas públicas. Pero la maestría en la UMA es muy particular. Llevamos tronco común y toda la generación. Está la maestría en educación para la sostenibilidad. Después te va a sonar comercial o para la maestría. Dale, dale. Está arquitectura para la sostenibilidad. Está proyectos sostenibles y Green MBA, que es de administración en proyectos verdes, ¿no? Entonces, son como muchas perspectivas, pero todas tienen que ver con la sustentabilidad. Este es el encuentro, ¿no? Y la regeneración. Entonces, siempre tenemos materias en común, como ecología o puntos de encuentro donde conversamos, y hay todas las profesiones, hay de todos los puntos de vista. Y entre más ricas son estas conversaciones, vamos conformando redes. Y la primera vez que nos pusieron a definir algo, hacemos como siempre grupos, ¿no? De 3 o 4 personas, porque de repente somos un montón de personas ahí, ¿no? Y luego se extrae lo más básico de este conjunto y luego ya se cierra el tema. Y esta persona que nos dirigía, que es increíble, nos ponía, ¿cuál es la diferencia? Y además muy ad hoc a lo que trabajo, con un invernadero y un bosque. ¿Cuál es la diferencia? O sea, en ambas hay plantas, ¿no? Sí, en ambas hay plantas, ¿no? Pero ¿quién riega el bosque? ¿Quién riega el invernadero? En el invernadero hay alguien que va y riega, ¿no? Y si esa persona falla, se pierde todo el sistema. Entonces, ¿cuál es la diferencia de las plantas que están en el invernadero y las que están en el bosque? ¿Qué las hace diferentes? Si son, pues tal vez la misma especie, tal vez tengan diversidad, porque podría ser un invernadero Pues de cebollas. Que son sustentables, ¿no? Pero O sea, ¿por qué son sustentables? porque el bosque no necesita a alguien que lo riegue, es autosustentable. ¿Pero por qué? Pues porque ahí También creció, están juntas, evolucionó, no ¿no? están juntas. Pues acá también están Bueno, igual hay juntas. más algún punto que yo ya metí. No, está bien, en esa búsqueda construye algo que me parece así súper fuerte y que así como zen, ¿no? Ajá, sí, Estas sí. ondas muy... Pues las plantas de invernadero, ¿en qué están contenidas? En tierra, ¿no? En macetas. En macetas. Sí, en plástico. En plástico, en contenedores individuales. Toma. ¿Y cómo está contenido el bosque? El bosque no está contenido, está interrelacionado. Todos los árboles tienen interconexiones, como si fuera una red neuronal. El bosque se comunica lo que está pasando de principio a fin. ¡Demonios! O sea, nosotros estamos como pinches plantitas de invernadero. Eso es nuestra Exacto, bolsita, eso ahí. exacto. De hecho, exacto. O sea, Contenidas, la sociedad hoy abstraídas. es un invernadero. Sí, Porque lo que antes era un bosque, que todos nos interrelacionábamos y convivíamos como entes sociales, ahora es un invernadero, porque cada quien está en su pinche maceta. claro. Entonces, para mí fue como, Qué bonita ¿Qué hago? analogía. Qué bonita analogía. Me la quedo. Porque además, esto que ha estado circulando de pronto últimamente, de cómo los árboles se cuidan y se comunican entre sí, cuidan a los más jóvenes, nosotros tenemos la raíz agarrada.
Sí. No nos No puedes comunicamos de tocar raíz. con el otro, no puedes tener esta confianza que se origina en la relación. Y es tan bonito eso de porque estamos envueltos en plástico, en tanto Sí. materialismo y en tantas cosas. Estamos o sea, aislados, no hay esa interconexión. Para mí fue como, claro, ahorita lo que sigue o lo que yo entiendo en el punto que estoy es que hay que aprender a formalizar las redes. O sea, ya hay muchos... a sacar la raíz de la maceta, Sí, ¿no? A conectar sí, la a raíz otra vez, conectarlas, a hacer ajá. el bosque. O sea, Sí. desbordemos nuestras raíces de las macetas y hagamos un bosque otra vez, porque ya fuimos un bosque alguna vez. Está ahí, nada más es cuestión de De hecho, está lograrlo. ahí, es lo que yo me quedé pensando, está ahí porque cuando hay un temblor como el que vivimos, resurge esa sensación de interconexión, ¿no? O sea, decir, si yo estuviera ahí me gustaría, vamos a sacar, y entonces la gente no se detiene a pensar. Y ¿Cuánto tristemente- cuesta? Y si me pasa algo, y si me pasa algo, ¿cuántos no se ajá. metían por hoyos en el temblor para sacar a alguien más? Digo, no todos, pero ¿cuántos no se metieron y les valió pensar, se me va a caer el edificio encima? O sea, eso es bonito, ¿no? O sea, es la base de lo que decimos de este bosque. Y yo recuperaría también algo que tiene que ver mucho con estos relatos de la dificultad en los barrios, en las situaciones un poco extremas que enfrentaste, extremas que enfrentaste, que es que en ese abrir las raíces, yo creo que el espíritu de este videoblog es ese, ¿no? Ujú. También incluye, yo creo que lo pusiste súper claro, el que a veces cuando la raíz crece y busca un contacto, pues se encuentra con algo realmente muy peligroso o con un rechazo o con algo tóxico. Pero eso es parte de la vida también, Sí. o sea, saber retraer con sabiduría por aquí no, pero ese por aquí no te tiene que dejar en la desilusión, en la decepción, en el no tiene sentido, nada, sino pues va por otro lado. Sí, no, además creo que tiene que ver con lo que yo te platicaba hace rato de la unanimidad. O sea, antes en el bosque, cuando estábamos revueltos, podías tolerar a la raíz de otro color porque pues había una manera de entender y vivir juntos. Pero ahora se ve como una toxicidad, donde si los demás no piensan como yo y no, entonces esa raíz me va a hacer daño, entonces mejor no crezco para allá y mejor... Y esa interrelación significa diversidad. O sea... De estas nuevas palabras que prohibió Trump, ¿no? La semana pasada. Claro. Diversidad fue una de las palabras prohibidas. Es que en el gobierno de Trump. es Dices, ¿qué? de las palabras más bonitas que hay. ¿Cómo prohibir palabras, no? ¿En qué momento vives, no? ¿Quién te crees que eres? Yo no? pensé cuando vi eso, dije, bueno, después va a prohibir tolerancia, ¿no? O Ajá, sea, amistad, ¿no? Y de repente es algo ridículo, pero ya está pasando y de hecho pensé que había sido nota falsa, o sea, y después Ajá. cuando vi que no, dije, Dios de mi vida. Hay un pensador chino, no me sé el nombre porque está en chino, pero no, es un clásico de allá sobre los gobiernos y el poder, que dice que justamente una de las labores de los gobernantes es cuidar las palabras, ¿no? O sea, no matarlas o no suprimirlas, es cuidarlas y cuidar el nombre adecuado para cada situación. Sí, tristemente, antes creo había una sabiduría más para el acto de gobernar y ahora, por esto que hablamos de las macetas y el plástico, ha llegado gente que de veras quedará en la historia, o sea, ¿cómo es posible? Porque antes, digo, los poderosos eran crueles y todo, pero había cierta sabiduría en las cosas que hacían, ¿no? En algunas Bueno, culturas. En de algunas, muchas, sí, ¿no? bueno, sí. depende de la parte de la Pero en celebridad. Asia, bueno, y ahora, no, bueno, es que antes había esos casos, si quieren contados, pero había, y ahora en general, en el mundo, es muy difícil. es Bueno, muy difícil. tú de podrías encontrar. decir lo mismo en el contexto actual. Si piensas en Carlos Salinas de Gortari, pues es una persona ultra brillante, ¿no? Sus ideas son perversas, son como incluso de genio loco, ¿no? Porque, o sea, tiene como la genialidad instaurada en un sistema corrupto, porque además hay que admirar eso, ¿no? O sea, es perverso, pero no es nada simplificador, ¿no? O sea, lleva un conjunto de altibajos que están incluso programados, ¿no? De que dices, wow, ¿cómo una política de hace 70 años está aquí ahora, ¿no? ¿Cómo llegó? Pues por la constancia y porque estaba bien diseñado. Y por los medios que tienen también. Claro, pues es parte de ser un genio perverso, ¿no? Estar ahí, pero es una genialidad que no es admirable por los resultados, sino por el proceso que Sí, llevó, no, a lo que voy, lo que quieres decir es que Ahora, tiene una bueno, inteligencia. una persona que no puede dar un discurso porque se le traban las palabras, ¿no? Y porque pues, no recuerda sus libros favoritos, que porque, pobrecito, ¿no? O sea, a mí sí me da como ternurita a veces, digo, chin, híjole, qué papel le tocó a este pobre hombre de bufón en este momento histórico, ¿no?
Sí, pero siento que es un poquito, esto que decías ahorita para cerrarlo, es como, digo ya para, también para ir cerrando, es como, siento que es como lo que decías de la cartulina, que nos tienen viviendo, lo que decía Salinas, de hecho es una frase de Salinas, yo Sí. no la voy a meter, política ficción. Sí. Entonces, siento que muchas de las cosas, esto del ejército y todo está diseñado como cuando tú ves una película y estás viendo la película de terror y entonces para que sientas miedo, pues ponen al güey con cuchillo atrás de la cortina, así, ¿no? Porque si fuera un cuate con maripositas, pues te reirías o te causaría terror, pero el cuchillo atrás, o sea, muchas de las cosas que con las que nos bombardean. Teatralidades, ¿no? Teatralidades que están bien marcadas. Exacto, y son unas Ujú. teatralidades que las hacen con mucho dolo para generar todo un Totalmente. contexto de desconfianza, de miedo, de muchas cosas. Ujú. Y ahondo en esto porque creo que lo de Peña, por ejemplo, esto que dices que se equivoca con las palabras y eso, yo siempre he dicho que es un gran actor, ¿no? Porque saca al ejército a la calle y todos vamos, al ejército, y uno dice, volvido. Entonces, abandonamos ese tema y ahí vamos, no, dijo volvido, volvido. Bueno. Y el güey que es un tonto nos redireccionó allá, ¿no? Bueno, yo En no, fin. yo no sé, yo no llevaría tan lejos las interpretaciones, pero creo que en eso, pues, a eso se presta. Todo se convierte en un espectáculo ante lo cual uno puede generar un montón Claro. de De fantasías y historias, especulaciones. claro. Claro. Pero yo lo que rescataría con eso, yo cerraría y me despediría, es que precisamente, yo creo que nuestra invitada madrina de hoy, lo que nos ha mostrado Mari Carmen es que en el show uno se puede sentar en su sillón, poner la megapantallota y alucinarse, orinarse de miedo, atascarse de palomitas, decir viva, viva tal fulanito porque es genial. Pero otra cosa es levantarse del sillón, apagar un poco la pantalla y salir a trabajar con los demás, lo cual es dulce, amargo. Sí, yo definitivamente yo de hoy también me quedaría esa parte que es la parte de la idea que tú tienes, el concepto de, híjole, es que si yo hiciera esto pasaría, y la otra de levantarse, voy a ir a hacerlo. Y entonces, una de las primeras cosas que pasa cuando uno sale a manifestarse, a marchar, a hacer un huerto, a la realidad, es que yo alguna vez se lo decía, es que el país está, me decía alguien con mucho miedo, el país está todo muy mal y todo, y yo digo, a ver, espérame, salí, me asomé por la puerta, vi los carros pasando en calma, vi un perrito caminar, dije, pues acá todavía no llega el apocalipsis, pero te entiendo, ¿no? Y es que es justo el salirse a encontrar con la realidad, que no nos la cuente nadie, vamos nosotros a la realidad, pero ya no vamos a dejar que esa película nos atrape, parémonos, ¿no? Porque estamos... No, y la garantía que yo he visto es que aprendes un chingo. Sí. ¿no? Eso, o sea, Creces, aprendes. yo creo que la parte más chingona es más allá de lo que construyes, porque también se logran construir cosas, es lo que uno aprende. O sea, lo que te deja, es curioso que el buscar comunidad te deje cosas egoístamente para ti, pero es parte Pero luego de la- las Pero compartes das, como das. ahorita, ¿no? Yo me tocó dar muchísimos cursos gratuitos y añoro muchísimo eso, ¿no? Y por ejemplo, estar trabajando en comunidad me preparó para dar clases de desarrollo comunitario en el Estado de México para comunidades más aguas. Entonces, eso que vas aprendiendo en la realidad, esa experiencia la va a servir a alguien más. Y decía alguien de ciencias naturales aquí, una chica que estaba dando unas clases de aprender a combatir plagas, decía, si no lo enseño, se me olvida. Ujú. Entonces Además, hay que aprender a compartir. Ahorita en tu plática dijiste algo muy bonito de la Alameda, donde había muchos mundos en una sola Alameda. Entonces, la realidad puede ser tantas realidades que si tú sales a un lugar y no te gusta tanto o tienes problemas, siempre hay otra realidad, otro canal donde tú puedes salir y ponerte en acción, ¿no? Sí, pues muchas Bueno, gracias por no, invitarme. gracias a ti por venir. Muchísimas Estuvo gracias. padrísimo y Sí. qué bonito saber de tantas cosas que estabas haciendo de huertos y eso me encanta. Luego me darás unas clases de huertos. Hay muchas cosas en la ciudad que vale la pena rescatar y que se compartan con la banda. Eso es importante. Ujú. Bueno, No, pues padrísimo. hoy somos 3, el próximo martes seremos 4.